Bueno, en buenas cuentas, chiquillos, lo que les estoy compartiendo es esta pantalla en azul. ¿La ven? Sí, profe. Ya, qué bueno, ya. Bueno, vamos a empezar a repasar un poco en rasgos bien generales, porque ustedes ya lo saben y ustedes espero que me ayuden también, ¿cierto? Mitosis y meiosis, comprendiendo desde el punto de vista desde que la mitosis es una distribución equitativa del material genético y obviamente, ¿no es cierto?, de todos los organelos que la célula tiene en su determinado momento. Ya, la mitosis es un procedimiento que le permite a todas las células que se reproducen poder proliferar, es decir, ¿no es cierto?, generar otras nuevas y que esas nuevas se aseguren de que la dotación cromosómica que tengan es completa, ¿ya? ¿Qué células de nuestro cuerpo están en constante proliferación? Por ejemplo, las células epiteliales, por ejemplo, todas las células de alta renovación como las células del intestino, ¿no es cierto? Y hay otras células que se reproducen, pero en menor cantidad y que van a entrar en algún punto del ciclo celular, ya sea en G1 o ya sea en G2, van a salir del ciclo y van a llamarse los puntos G01 o G02, que serían, por ejemplo, las células del hígado, las células del páncreas, las células de las glándulas salivales, ¿cierto? Que se reproducen en un determinado momento, pero tienen una tasa de renovación bastante baja, ¿cierto? Y derechamente hablamos de aquellas células que nunca se reproducen, que son las células nerviosas, ¿cierto? Y las células hiperqueratinizadas de la piel. Ah, y los glóbulos rojos, obviamente, ¿no es cierto? Ya saben por qué no se reproducen, ¿cierto? ¿Por qué no se reproducen, chiquillos? Me refiero a todos, ¿ya? Niñas y niños. Porque están altamente especializadas, ¿o no? Sí y no, pero hay una razón mucho más potente que esa, porque los glóbulos rojos no se reproducen. ¿No tienen núcleo? Muy bien, ¿cierto? En algún momento de su desarrollo pierden el núcleo una vez que salen de la médula ósea y van a la circulación sanguínea, pierden su núcleo, ¿cierto? Y todo ese espacio lo ocupa un poco la hemoglobina y todas aquellas proteínas que les sirven para transportar gases. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Vamos a dibujarlo acá, que toda célula tiene una dotación cromosómica específica, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de la célula humana, está con lápiz rojo, bueno, no importa, tiene una dotación cromosómica de 46 cromosómicas, 46 cromosómicas, hay cromosomas, perdón, chiquillos, dentro de su núcleo, ¿cierto? Esto significa que está formada por dos tipos de gametos, ¿cierto? ¿Y cuántos cromosomas tienen sus gametos, niños? ¿Cuántos debo dibujar acá? Voy a cambiar el lápiz por otro color, ¿ya? ¿Cuántos debería dibujar, niños? Dentro de estos gametos del espermio. 23. 23. Claro, la mitad, ¿cierto? 23, muy bien. Porque si esta célula se denomina como 2N, ¿cierto? Esta célula es N y N. ¿Qué significaba que fuera 2N? ¿Cómo es su dotación cromosómica o su juego cromosómico? ¿Qué debo escribir ¿Diploide? aquí? Muy bien, diploide debo escribir, ¿cierto? Diploide. ¿Y estos dos son? Haploide. Haploides, muy bien. Desde el punto de vista de la denominación diploide y haploide, ¿cómo yo podría definir diploide? ¿Cómo yo podría definir diploide? Fíjense aquí este monito, este es un espermio no muy lindo, ¿cierto? Y este es un ovocito o un óvulo. Y acá tenemos la célula que sería la primigenia, que se llamaría el cigoto, ¿cierto? Ahora, partiendo de esa base, ¿cómo yo puedo definir que una célula es diploide? Que tiene el material genético completo de Muy madre y bien, padre. muy bien, es decir, tiene el juego cromosómico completo, la mitad lo aporta el papá y la mitad la mamá, ¿cierto? Si esto fuera el juego completo, supongamos tuviéramos un triángulo, un triángulo, un círculo, una estrella. Ahí tendríamos un juego cromosómico completo, ¿cierto? En este caso, si este fuese un gameto, este podría tener, ¿qué cosa, niños? ¿Me pueden decir? ¿Qué dibujo aquí adentro? ¿Uno de cada uno? Un triángulo, un círculo y una estrella, ¿cierto?
Y en el caso del óvulo, también yo tendría que dibujar un triángulo, un círculo y una estrella. Tiene la mitad del juego cromosómico, esta célula, ¿cierto? Sería haploide. Y el cigoto en este caso sería con el juego cromosómico completo o diploide. Bueno, el objetivo, ¿no es cierto?, de la mitosis es mantener este juego cromosómico completo y que no le pase absolutamente nada, es decir, que no varíe, ¿no es cierto?, que no cambien sus cromosomas, que no cambie el material genético. Es decir, que si tenemos, vamos a bajar, perdón chicos, descartar. Me fui, parece que a la última de la última, claro, así, aquí estamos, estoy, ¿ya? Es, ¿no es cierto?, el material genético en buenas cuentas, como les decía, tiene que conservarse. Ya, ahí estamos. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces vamos a presentar ahora el procedimiento que nos va a permitir, ¿cierto?, mantener la cantidad de cromosomas intacta en todas las células hijas, ¿no es cierto? Este sería como el esquema general de la mitosis. Ahí tenemos la célula original y de la célula original se van a obtener dos células hijas, ¿cierto? Si esta célula es 2N, estas dos también son 2N, ¿cierto? Si esta célula es 2N igual 16, ¿cómo tendrán que ser estas? 2N igual 16. 16. Muy bien, ¿cierto? Si yo estuviese analizando los gametos de estas células N, sería igual a 8. 8. Muy bien, ¿cierto? Partimos de ahí. Perfecto, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos vamos a la parte como teórica, ¿cierto? El ciclo celular comprende, vamos a colocar ciclo celular, comprende la interfase, que está compuesta por G1, S y G2, la mitosis propiamente tal, ¿cierto? Que dura, si esto es, ya vamos a ver cuánto dura, la citocinesis. En células normales, todo este procedimiento puede durar aproximadamente 30 horas, ¿cierto? Y de las cuales la mitosis tiene una duración aproximada de 2 horas. Por lo tanto, el proceso completo casi se lo lleva, ¿cierto?, la interfase. ¿Por qué se demora tanto acá? Porque acuérdense que aquí tenemos los puntos de regulación de control del ciclo celular, que son en G1, en G2 y también en la metafase, ¿cierto? Por lo tanto, la interfase es la que se lleva el mayor tiempo de duración del ciclo celular, que puede variar entre 24 a 30 horas, ¿ya? Y la citocinesis sería como la estrangulación del citoplasma, que ya vamos a ver por qué se produce, ¿se acuerdan? Bueno, ahora sí puedo pasar a la otra, ya. ¿Qué pasa en el periodo G1? ¿Quién se acuerda? Rápidamente, ¿cierto? Estamos recordando solamente la materia, porque esta materia ya la vimos. ¿Qué pasaba en el ciclo G1 o gap G1, que es como un estadio, ¿cierto? Podemos colocarlo aquí, punto 1. Ups, ahí se equivocó él, ¿cierto? Yo me equivoqué, punto 1. ¿Qué sería gap 1? La preparación del material genético antes de la duplicación. Ya, pero antes pasan más cosas antes de que se prepare el material genético. Obviamente lo vamos a preparar, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay duplicación de algunas estructuras, hay, por ejemplo, síntesis de algunas proteínas. ¿Qué pasa con los organelos? ¿Qué pasa con el tamaño de la célula? Vamos a poner, crece, ¿no es cierto? La célula, vamos a colocar, célula duplica, perdón, ¿cómo escribo? Su tamaño. Hay lo que se llama el tamaño crítico, ¿cierto? El tamaño crítico vamos a poner aquí. Muy bien. Ya. ¿Qué pasa, no es cierto, acá con el centro organizador de los microtúbulos? Que está compuesto, ¿no es cierto?, por los centriolos. ¿Qué pasa con los centriolos aquí?
¿qué comienza a pasar? Comienza de los centriolos, ¿cierto? ¿Las células vegetales tienen centriolos? Sí. ¿Sí? ¿Estamos seguros, absolutamente seguros? No se preocupen si no saben o si saben, estamos repasando. Yo lo que necesito es que participen. Ya no que tengan susto ni que les dé el pánico escénico, ninguna cosa, ¿ya? Si los pánicos no nos van a servir para repasar las materias. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Hay Yo centriolos? también creo que sí. ¿Cómo? Yo también creo que sí. Que sí, ya. Bueno, Pero no las estoy células segura. vegetales no tienen centriolos, chicos, ¿ya? Pero sí tienen lo que se llama el centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Acuérdense que los túbulos que van a crecer acá son de tubulina y también vamos a encontrar, pero de otras cosas, de actina y miosina, pero sí hay, ¿no es cierto?, centro organizador de microtúbulos, pero acá no hay centriolos. La célula vegetal no los tiene, ¿ya? Estoy tratando de ver mi cámara, pero da lo mismo, sí, total, no sacan nada con mirarme porque la verdad es que cuando pongo, ¿no es cierto?, la pantalla completa ni me ven, y si ustedes la están poniendo completa no me van a ver, ya. Comienza la duplicación de los centriolos. En cuanto a, ¿no es cierto?, los organelos, ¿qué creen ustedes que está pasando con los organelos? ¿Se duplican, no se duplican? Vamos a tener una gran actividad celular acá, ¿cierto? Vamos a ¿Se colocar, duplican los organelos, profe? muy bien, ¿cierto? Se duplican, muy bien, duplican organelos. Ya. ¿Creen que en este periodo vamos a necesitar gran cantidad de proteínas, por ejemplo, las histonas? ¿O no? Sí. Ya, entonces vamos a colocar síntesis de proteínas. Necesitamos varias proteínas, ¿cierto? Todas las proteínas que van a intervenir en el proceso de la duplicación del material genético. Vamos a colocar como para que se acuerden de algunas, las histonas. Muy bien. Ok. Vamos a colocar también inicio, ¿ya?, de la desorganización del nucleolo. ¿Por qué inicio? Porque termina más o menos al final de la profase. Nucleolo. ¿Para qué sirve el nucleolo, chiquillas? Rápidamente, y chiquillos. Nunca me participan hombres. Tengo por ahí algunos, ¿cierto? Hay como 4 o 5. ¿Para qué sirve el nucleolo? ¿Se acuerdan un poco? No, ya no se acuerdan. Acuérdense que el nucleolo, ¿no es cierto?, tiene los precursores de los ribosomas, ¿cierto? Y aquí van a estar los genes ribosomales, transcribiendo ARN mensajero, etcétera, todo lo que necesitamos. Por lo tanto, aquí hay una alta actividad también de síntesis, ¿ya? Así más o menos tenemos como un panorama general. Ahora, en el periodo G1 también vamos a tener un punto de control de la ciclina, ¿cierto?, dependiente de las quinasas. Aquí vamos a tener quinasas que nos van a ayudar a fosforilar, por ejemplo, la histona número 1 para que comience la condensación de la cromatina, ¿cierto? Recuerden que en la interfase nosotros no vemos cromosomas, vemos cromatina, es decir, el material genético unido a las proteínas histónicas, pero más o menos desenrollado en forma laxa, lo que se llama suelto, y cuando comience la profase vamos a empezar a ver la organización de estos paquetes que se llamaban nucleosomas, ¿se acuerdan? Y el ADN comenzaba a enrollarse, a plegarse hasta condensarse, y luego cuando ya vamos a entrar a la metafase vamos a ver a los cromosomas completamente, ¿cierto?, condensados, y vamos a ver lo que se llama cromosomas, que cromo significa coloreado, y soma significa cuerpo, por lo tanto vamos a empezar a ver estos cuerpos coloreados que se pueden ver en el microscopio común y corriente, ¿cierto? Antes, si yo observo la cromatina en el microscopio, en el periodo de la interfase, ¿cómo la voy a ver? La voy a ver como gránulos. Voy a ver zonas más claras y zonas más oscuras, donde está la cromatina que se llama
heterocromatina y la cromatina que se llama eucromatina, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina? ¿Recuerdan esa materia? Ya, no me contestan porque no tienen micrófono o porque no se lo saben. No me lo sé, profesora. Ya, ¿con quién estoy hablando? Con Catalina Bravo. Ah, hola Cata, ¿cómo estás? Bueno, de las demás personas voy a echar un looky, una miradita, un look, ¿cierto? Voy a mantener y voy a salirme de aquí para ver mi público, si me tienen algo en el chat. Profe, el micrófono no funciona, ya no importa. La pregunta es la siguiente. ¿Hay personas que saben cuál es la diferencia entre heterocromatina y eucromatina? ¿Me lo pueden colocar en el chat? Voy a pasar lista de nuevo, ¿ya? Chat. Ahí estoy escuchando. No, profe. ¿Quién más? Nicole, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Quién más? Creo que la heterocromatina era la que estaba menos condensada. Alberres. Entonces era la que estaba más condensada. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Dice una D aquí. Alessandra Palma. Ah, Alexandra, sí, estás en lo cierto, era al revés, ¿cierto? La eucromatina es la cromatina que la eucromatina es la cromatina que está más suelta, aquella que se transcribe, ¿cierto? Que acuérdense que estamos hablando del proceso de transcripción, y la heterocromatina es aquella cromatina que está más condensada y que no se transcribe, ¿ya? No se usa para, podríamos decir, sintetizar el ARN mensajero o el ARN ribosomal o el ARN de transferencia, ¿no es cierto? No se usa porque está muy empaquetada y se ve, si yo la miro o le saco una fotografía con algún microscopio electrónico, la voy a ver como una zona densa, oscura. En cambio, la eucromatina la voy a ver en el microscopio como una zona clara, ¿ya? Volvamos a nuestro PowerPoint. Perfecto, G1. Recuerden que es un punto de control también de la regulación de la mitosis, ¿ya? Ahora nos vamos a ir al periodo S. El periodo S podríamos decir que es el más fácil, ¿cierto? Periodo S. Ya, estoy con rojo de nuevo. Espérense, por favor. Periodo S. Ya. Todo el mundo sabe lo que pasa en el periodo S, ¿cierto? Aquí no me pueden decir que no saben. ¿Qué pasa? ¿Se duplica? Muy bien. ¿Qué se duplica? El material genético. El material genético, ¿no es cierto? A partir de esto que es el típico dibujo, ¿cierto? Del ADN, que saben ustedes que en cada núcleo mide aproximadamente 2 metros, ¿cierto? Vamos a tener que esta hebra, ¿cierto? Se va a separar, esta hebra también se va a separar, y de las hebras vamos a tener siempre el material como semiconservativo y vamos a tener que se fabrica la otra, ¿cierto? Usando la hebra vieja como hebra molde, según la teoría de Mendelssohn-Gestalt, que la, ¿cierto?, duplicación es semiconservativa, ¿cierto? Periodo S. Por lo tanto, ¿cierto? En el periodo S, si tenemos que nuestro núcleo al inicio tenía 46 cromosomas, estamos hablando de una célula humana, al finalizar el periodo S vamos a tener ¿cuántos cromosomas? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, al inicio del periodo S vamos a tener una dotación cromosómica humana de 46 cromosomas en cada núcleo y al término del periodo S, cuando termina, ¿no es cierto?, todo este proceso de duplicación, ¿cuántos cromosomas vamos a tener dentro de la célula? 46. 92. 92 cromosomas. ¿Cierto? Aquí el proceso es como nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Tenemos acá la burbuja de replicación, como ya les enseñé en clase, ¿cierto? Tenemos la mitad de la burbuja, el proceso se copia
hacia un lado y hacia el otro, ¿cierto? En la hebra continua y la hebra discontinua, ustedes ya saben cuáles son las enzimas. Tenemos la helicasa que nos va a abrir acá, ¿cierto? La ADN polimerasa, la ARN polimerasa, las topoisomerasa y todo, ¿no es cierto? Lo que ya les mandé en el video y les enseñé en su momento, que espero que lo hayan revisado, porque hay muy pocas personas que efectivamente me avisó el programa que habían visto el video, espero que lo miren, ¿cierto? Recuerden que tienen el alma de biólogo y ustedes necesitan primero tener conocimiento y luego la habilidad. La prueba mide dos cosas, ¿cierto? Mide habilidad en primer lugar, pero también mide conocimiento, porque si yo no conozco la materia, no puedo usar, ¿cierto?, mis conocimientos en pos de mi habilidad. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que tener es el conocimiento de la materia y luego yo debo aplicarla y eso se llama la habilidad de poder resolver un problema. ¿Ya? Ok, sigamos. Tengo 92 cromosomas, es decir, antes de que inicie el proceso del periodo S, yo tengo este cromosoma, ¿cierto? Lo vamos a dibujar aquí como una parte flaquita y una parte más gordita, ¿cierto? Este sería el cromosoma. La parte interior, ¿cómo se llama, niños? Estos son los brazos. Brazo. ¿Y la parte interior, cómo se llama? La parte más delgadita. ¿Quiasma? No. Centrómero. Ahí está, ¿cierto? Están viendo el centrómero, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? En la parte del centrómero, ya cuando lo estamos viendo duplicado, ya lo vamos a ver una proteína que se ancla a un lado y al otro de los cromosomas, y esa proteína se llama cinetocoro, ¿cierto? Vamos a colocarla acá. Cinetocoro. Muy bien. Ahí está el cinetocoro, ¿cierto? A esto se le llama el brazo superior, el brazo inferior, la parte como, ¿no es cierto?, la cintura sería el centrómero, y luego tenemos unas proteínas que son aparte de los cromosomas, que sería el cinetocoro, y acá arriba, ¿no es cierto?, en algunas partes podemos encontrar este material que envuelve al cromosoma, que serían los telómeros, ¿cierto? Que si se gastan los telómeros, la cantidad de veces que el material genético puede duplicarse se va reduciendo. Y eso indica, ¿se acuerdan?, que la proyección de vida, podríamos decir, de una célula, cuántas veces se puede duplicar, depende del acortamiento del cinetocoro, ¿ya? Ok. Perdón, de los telómeros, ¿ya? Ok. Vamos a ver la otra diapositiva. Bueno, ya sabemos que en este momento vamos a tener esto. Teníamos esto, que sería, ¿cierto?, el primer cromosoma, y luego de la duplicación vamos a tener esto. ¿Cierto? El cromosoma y luego el cromosoma duplicado, por lo tanto vamos a tener las cromátidas hermanas. Aquí habían 46, si estamos hablando de la masa, 46 cromosomas o el número, y aquí vamos a tener, ¿cierto?, 92. ¿Se entiende? 46, 92. ¿Sigue siendo el mismo cromosoma? Sí, ¿cierto? Si aquí yo tenía el gen A minúscula, en cada uno de los brazos de las cromátidas tengo el gen A minúscula y el gen A minúscula. Si aquí tenía el gen W mayúscula, acá tengo el gen W mayúscula y acá yo tengo el gen W mayúscula. ¿Eso está sumamente claro? Sí. Son copias. Copias. Pero si yo tengo, ¿no es cierto?, acá el cromosoma paterno del par número 1 y el cromosoma materno, perdón por no hacerlo igual, materno del par número 1, yo acá puedo tener, ¿cierto?, A minúscula y acá A mayúscula, acá puedo tener W minúscula y acá tener W mayúscula, ¿sí? Aquí van los mismos genes, pero no necesariamente los mismos alelos. Estos cromosomas se llaman homólogos. ¿Se entiende? Sí, profe. No es lo mismo que cromátida hermana. Homólogo, hermano, ¿cierto? En el mismo locus, el lugar del cromosoma,
van los mismos genes que controlan las mismas características, pero no necesariamente tienen que ir los mismos alelos, porque el alelo es, ¿cierto?, las distintas formas en que yo puedo encontrar un mismo gen. Perfecto, ya. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar, ¿cierto?, nuestra profase? Tenemos, nuestro ciclo celular. En G1 tenemos S y tenemos G2. Ahora nos faltaba ver qué es lo que pasa en G2, ¿cierto? En G2, ¿cierto?, ya tenemos duplicados los centriolos y estos centriolos van a empezar a ubicarse en los ecuadores de la célula, primero en el plano superior, y luego se van a ir moviendo, extendiendo estas fibras, ¿cierto? Estas fibras del uso que salen desde el áster. Ya vamos a ver qué es lo que es todo eso. Vamos a hacer un dibujito por acá. Así veríamos nuestra célula, ¿cierto? Nosotros representamos el centriolo, así. Recuerden que el centriolo se duplica, es único en una célula, pero luego se duplica. Y vamos a tener los dos centriolos, y de cada centriolo van a ser unas prolongaciones, ¿cierto?, de fibras que se llaman áster. Y estos áster van a ser, esto es un áster, eso también no es que tenemos 1, 2, 3, 4, sino que todo esto es un áster. Ellos van a empezar a propiciar el alargamiento de estas fibras, ¿cierto?, de microtúbulos, ¿ya? En el inicio, ya casi en G2 vamos a tener duplicado esto, y en el inicio vamos a empezar que estos van a migrar hacia un lado y hacia el otro. Y, ¿no es cierto?, en G2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todavía, van a estar sintetizándose algunas proteínas, vamos a tener el segundo punto de control donde vamos a ver si en el periodo S hubieron algunos daños del material genético. La proteína P53, ¿cierto?, se va a encargar de tomar estos daños, reemplazarlo. También la ADN polimerasa, que también tiene la facultad de reparar el material genético, también va a reparar si hay una G colocada, ¿cierto?, en un lugar que no corresponde. Vamos a reemplazarla para que estas parejas de adenina con timina y citosina con guanina estén completadas y como deben ser apareadas. Todos estos errores van a ser corregidos. En G2, ¿qué pasa si estos errores no pueden ser corregidos? ¿Qué pasa? Es una pregunta la que les estoy haciendo. ¿Qué pasa normalmente que debería pasar? ¿La apoptosis? Apoptosis celular, es decir, la célula, ¿no es cierto?, debería autosuicidarse para eliminarse y no dar lugar a que continuara la mitosis con una célula cuyo material genético está dañado y que podría generar una célula cancerosa, ¿cierto? Todas aquellas personas que su proteína P53 y todos los puntos de control, ¿cierto?, y todas esas proteínas están bien facturadas, bien hechas, debido a que no tienen ningún daño de tipo congénito, ¿cierto?, estos van a detener el procedimiento y por lo tanto la mitosis no va a continuar, ¿ya? Si así continúa, yo tengo todavía un punto de control que sería en la metafase. Ya vamos a ver cuál sería el punto de control, ¿cierto? Bueno. Vamos a comenzar entonces la profase, donde estoy con mi puntero, que no puedo verlo, estoy rayando, no estoy rayando nada, acá estoy con mi puntero. Entonces vamos a comenzar con la profase rápidamente. Profase, perdón. En la profase, ¿cierto? Yo voy a tener, en la profase hay varios tipos de definiciones de profase, profase inicial, profase tardía. Vamos a tener nuestra profase inicial donde la carioteca, ¿cierto?, o membrana nuclear está intacta, y vamos a empezar nuestra mitosis con una célula. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, se me paró esto. Espérenme un ratito. Aquí voy a estar. Donde una célula es 2, perdón, acá estoy, 2n igual 4, ¿ya? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuántos cromosomas tengo que dibujar aquí adentro? Si mi célula es 2n igual 4. Estoy en la profase. ¿Cuántos cromosomas voy a dibujar? Recuerden que yo no puedo ver el chat, así que si tienen micrófono, contéstenme, porque no puedo ver. El ejercicio de mi célula,
que voy a hacer aquí es una célula 2n igual 4. Voy a dibujarla mejor, me voy a ir a otra, aquí, ¿ya? Me voy a ir a otra cosa más decente. Ahí sí, ¿cierto? Aquí voy a dibujar mi centriolo 1. Voy a dibujar mi centriolo 2. Voy a dibujar las fibras que salen del centriolo. Aquí igual. Aquí voy a dibujar, ¿no es cierto?, estas fibras. Y aquí voy a dibujar la carioteca o membrana nuclear. Y ahora, ¿no es cierto?, mi ejercicio dice que mi célula es 2n igual 4. ¿Qué voy a dibujar aquí adentro si yo les pidiera que hicieran un dibujo? ¿Qué habrían puesto aquí adentro? ¿Cuántos cromosomas? Chicos, ¿se me quedaron dormidos o se fueron a tomar desayuno? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo no escuchan la pregunta, pues, chiquillo? Repito. ¿Qué dibujo haría yo aquí en el centro, dentro de este núcleo? Si mi célula, mi ejemplo que estoy utilizando para hacer mi mitosis en profase, es que mi célula tiene un número de dotación cromosómica diploide 2n igual 4 y estoy en la profase. ¿Cuántos cromosomas voy a dibujar dentro del núcleo? 2. 4. Algunos dicen 2, otros dicen 4. ¿Qué más dicen? 92. 92. ¿Qué más dicen otros? ¿Ah? ¿No hay nadie más que diga nada? Ya. Yo estoy partiendo mi ejemplo con una célula ficticia cuyo número diploide es 4, por lo tanto eso está descartado. ¿Cuántos cromosomas tengo que dibujar? 4, porque mi célula es 2n igual 4, ¿cierto? Pero mi célula ya pasó por el periodo G1, pasó por S, pasó por G2 y ahora está en profase, ¿cierto? Perdón, pero esto no me resulta siempre. En G1 tenía esto. Cuatro cromosomas. Después del periodo S vino la duplicación y me voy a encontrar con esto. 1, 2, 3, 4 cromosomas. ¿Cuál es la diferencia? Cromosoma 1, 2, 3, 4. Cromosoma 1, 2, 3, 4. Periodo G1, S. ¿Cuántos cromosomas tengo que dibujar? 4. ¿Pero cómo? Dobles. Doble. ¿Se entiende? Volvamos a colocar entonces. Lo vamos a hacer así nomás para no dibujar porque me sale muy complicado. Cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4. ¿Se entiende? 4 cromosomas dobles. ¿Por qué estoy dibujando 4 cromosomas? Porque la célula es 2n igual 4. Si la célula fuera 2n igual 46, ¿cuántos cromosomas debería dibujar dentro del núcleo? 46. 46, pero 46 cromosomas dobles. dobles, cada uno con su cromátida hermana. Muy bien, 46 cromosomas dobles. Si la célula tiene 80 cromosomas, tengo que dibujar 80 cromosomas dobles. Si tiene 2 cromosomas dobles. ¿Sí? Ok. La profase, ¿cierto?, implica varias cosas. En primer lugar, la profase temprana, y aquí vamos a dibujar la profase tardía, ¿cierto? Es decir, tardía es cuando el proceso va terminando. Me voy a encontrar en la profase tardía, donde acá, ¿no es cierto?, estamos hablando de una célula animal. Tengo, ¿no es cierto?, yo el centriolo con sus fibras de Laster y las fibras, podríamos decir, de las fibras del uso, ¿cierto?, ya alargándose. Y me voy a encontrar con que la carioteca, ¿cierto?, con estas rayas como segmentadas, que lo que implica ¿qué cosa? Que la carioteca se está desorganizándose, que la placa nuclear está
está desorganizándose, es decir, todas las proteínas que constituyen esta estructura se están desorganizándose, despolimerizándose, es decir, están constituyéndose en grupos aparte que se van a quedar como en las esquinas de la célula, pero no desaparecen. Esto no es un acto de magia, sino que se desorganizan. ¿Para qué? Para que las fibras del uso mitótico puedan atravesar, ¿cierto? Y llegar hasta los cromosomas y autodirigirlos, es decir, ¿cierto? Organizarlos, colocarlos en sus lugares como estratégicos para poder dividir el material genético en forma equitativa. Entonces, esta sería como la etapa última del proceso de la profase. Espérenme aquí un ratito que lo voy a dibujar acá, el otro centriolo, ¿cierto? Que ya migró, se movió hacia el otro extremo de la célula, las fibras que están como tratando de bordear el núcleo, pero no pueden llegar a atravesar el núcleo porque el núcleo todavía está presente. ¿Se entiende? Y aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué vamos a encontrar a los cromosomas sueltos, flotando dentro del nucleoplasma? ¿Por qué creen, chicos y chicas, que vamos a encontrar estos cromosomas como flotando, ¿cierto? Independientes. Los cromosomas homólogos acá no se unen, no se entrelazan. Es como un divorcio. ¿Por qué? Porque se van a separar. No, no es porque se van a separar. Es porque hay una estructura que todavía está presente. ¿Cuál es la estructura que está todavía presente? ¿El núcleo? Ya, pero uno no habla del núcleo? ¿Qué es lo que habla uno en el proceso? ¿De la? Envoltura nuclear. Ya, de la envoltura nuclear o membrana nuclear o carioteca. Recuerden que tiene estos 3 nombres, puede ser envoltura, puede ser membrana nuclear, puede ser carioteca. Si la carioteca está presente, los cromosomas no pueden ser autodirigidos, sino que ellos flotan independientemente uno de otro. Y escuchen muy bien que esto es importante, ¿cierto? Los cromosomas flotan, independientemente de su homólogo, es decir, acá está el paterno 1, el materno 1, está el paterno 2, el materno 2, pero acá no se fusionan, acá no hay un matrimonio de cromosomas, ¿cierto? Cada uno anda por su lado. Esa es la característica de la mitosis. Acá no hay, ¿cierto?, unión ni movimiento en conjunto de los cromosomas homólogos. Ambos cromosomas se comportan en forma independiente unos del otro. Eso ténganlo muy en cuenta porque la meiosis es diferente. Entonces, una de las características de la mitosis es que los cromosomas homólogos no se aparean, no andan nunca juntos. Cada uno se comporta como una entidad por separado, independiente una de la otra. ¿Ya? Bueno, al terminar la profase, lo que nos pasa acá es que el nucleolo desaparece completamente porque ya dejan, ¿no es cierto?, de transcribirse los genes ribosomales, por lo tanto el nucleolo también se desorganiza. Y en algunos textos dice que parte del material genético del nucleolo se coloca dentro de los cromosomas como si fuese un guante, y ahí queda, ¿no es cierto?, esperando hasta que termine todo el procedimiento. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al siguiente proceso, que sería la metafase. En la metafase, ¿no es cierto?, el procedimiento es bastante parecido en cuanto a la relación de sus centriolos. Vamos a tener un centriolo en el polo superior o en el polo inferior, pero, ¿no es cierto?, ahora las fibras, vamos a tener fibras pericentriolares que van hacia afuera, ¿cierto? Pero vamos a tener otras fibras que se van a encargar de hacer lo siguiente: movilizar a los cromosomas y ordenarlos en el ecuador de la célula, ¿cierto?, siempre dirigiendo sus brazos hacia cada polo. Por ejemplo, me explico así. Aquí tengo un cromosoma, ahí está su cinetocoro, perdón chicos, que esto no lo manejo muy bien, y aquí está el otro cromosoma y su cinetocoro, perdón. Es que parece que para el puntero, ¿no es cierto?, eso significa que vamos a pasar la página, ¿ya? Aquí tenemos uno. ¿Cuántos debería dibujar? 2, 3, 4, ¿cierto?
Y acá, muy 4. bien, las fibras se van a unir a los cinetocoros de cada cromátida, ¿cierto? Y acá vamos a tener las otras. Acá viene el segundo punto de chequeo, que es la metafase. ¿Chequeo de qué? De la regulación del ciclo celular. ¿Por qué? Porque si estos cromosomas no están bien alineados, y no es cierto, no están cada uno con su fibras del uso mitótico unida al cinetocoro, vamos a tener que la distribución en la anafase va a ser totalmente desigual. Acá pueden migrar, por ejemplo, 2 y acá 5, o acá 3 y acá 4, es decir, ya no vamos a tener una repartición equitativa del material genético, sino que va a ser desigual. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, el punto de control último es siempre en la metafase, es decir, el proceso se asegura de que todos los cromosomas que van a intervenir en el procedimiento estén alineados y haya, ¿no es cierto?, cada uno de los cinetocoros esté unido con una fibra de proteína, tubulina en este caso. Y eso nos asegura que cuando sobrevenga la anafase, ¿cierto?, estos cromosomas van a migrar en forma equitativa, un juego hacia el polo superior de la célula y el otro juego hacia el polo inferior. ¿Se entiende? Ya. Sí, profe. Vamos con la anafase rapidito. En la anafase, ¿no es cierto?, vamos a tener un poco de un alargamiento, el inicio del alargamiento de la célula. No es fácil dibujar con esta cosa, así que tengan paciencia. Parece una cara de una persona, pero aquí está el cierto centriolo. Y acá vamos a tener las fibras que están despolimerizándose, mientras que las otras siempre siguen igual, ¿cierto? Y acá tenemos las fibras que son cinetocóricas. Aquí vamos a tener un cromosoma. Aquí vamos a tener el otro, y aquí vamos a hacer el otro. Ahí, ahí y ahí. Y aquí vamos a hacer los otros 1, 2, 3, 4. Bueno, este proceso es la anafase, ¿no es cierto?, donde se rompe la adhesión, la adhesina, que es la proteína que mantiene unidas las cromátidas hermanas, se rompen gracias al acortamiento de estas fibras del uso mitótico, se van despolimerizando, es decir, voy quitándole polímeros de proteína a aminoácido, lo voy acortando, ¿cierto? Y estas van migrando hacia los polos. Si ustedes se fijan, cuando van migrando, yo solamente me llevo a un plano de la célula a un representante del cromosoma y aquí tengo el otro. Y como son copias, me aseguro que aquí está la copia del cromosoma 1, aquí está la copia del cromosoma 1 paterno y aquí está la copia del 2 o del 2, ¿cierto? Generalmente aquí tiene que estar el paterno, ahí el materno, y así sucesivamente, perdón, aquí sería, ¿no es cierto?, si son 4 cromosomas, 1 y acá lo mismo. Si este es el 1 paterno, este es el 1 materno. Si este es el 2 paterno, 2 materno, y así sucesivamente. Eran 4 cromosomas, ¿cierto? Por lo tanto, teníamos juego, ¿no es cierto?, 1 paterno, 1 materno, 2, 3 y 4. Ahí tendríamos, ¿cierto? Los 4 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ok. 4 arriba, 4 abajo, por lo tanto, nuestra célula que se va a formar aquí va a ser 2n igual 4. ¿Estamos claros? Bueno. En la telofase tenemos el mismo procedimiento y tenemos dos tipos de telofase temprana y telofase tardía. La temprana sería, ¿no es cierto?, cuando inicia la estrangulación, producto de las fibras de actina y miosina que hay en el citoplasma del citoesqueleto, ¿cierto? Y el inicio de la formación de la carioteca en el plano superior y la carioteca en el plano inferior. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, el inicio de la descondensación de las cromátidas o de los cromosomas, ¿cierto? 4. Y obviamente en cada polo vamos a tener un centriolo, y el otro centriolo. Espérense un chiquitín. Me tienen que disculpar el dibujo, pero no he podido practicar mucho dibujar con esto. Ya, ok. Y luego tendríamos, ¿cierto?, la telofase tardía, donde fíjense que en la telofase también incluye el proceso de la citocinesis. Inicia en la telofase temprana y termina obviamente con la separación completa y total de los citoplasmas, ¿cierto? Acá inicia porque aquí hay una placa de
miosina y actina, que son proteínas contráctiles que terminan, ¿no es cierto?, rompiendo o estrangulando el citoplasma y terminamos por separar completamente la célula. Y una vez que el procedimiento ha terminado, ya tenemos la cromatina, ¿cierto?, el cromosoma totalmente o el material genético totalmente descondensado, y tendríamos los gránulos que vimos al interior, ya se restablece el nucleolo, tenemos que cada célula tiene, ¿cierto?, su centro organizador de microtúbulos único, etcétera. ¿Se entiende? Y termina el proceso. ¿Cómo sería esta célula ahora? Sería 2n igual 4 y esta célula sería 2n igual 4. ¿Y con qué aseguramos acá? Aseguramos el término del proceso, ¿cierto? Y la repartición equitativa del material genético en ambas células hijas. Por lo tanto, las células hijas acá, ¿cierto?, necesariamente siempre serán igual a la célula original o a la célula madre o a la célula precursora. Y así termina el procedimiento de la mitosis. ¿Ya? La diferencia, la única diferencia entre la célula vegetal y la animal sería, ¿no es cierto?, el tipo de citocinesis. Acá tenemos una citocinesis de célula animal y la célula vegetal sería diferente. ¿Por qué? Porque la célula vegetal tiene una pared celular rígida, ¿cierto? Ahí está la célula. Y en la pared celular la diferencia es que acá por el aparato de Golgi se van depositando gránulos, unas vesículas, ¿cierto?, donde se va a formar el fragmoplasto o esta pared, ¿cierto?, que va a permitir formar un tabique acá, donde generalmente en las células vegetales no se divide la célula completamente, sino que quedan unidas por este fragmoplasto o tabique que es proveniente del aparato de Golgi, donde se forma, ¿no es cierto?, la celulosa. Esa es la diferencia del proceso de la citocinesis. La célula animal no forma, ¿no es cierto?, esto porque la citocinesis es producida por la constricción de la actina y la miosina, y acá es por el aparato de Golgi que comienza a secretar estas vesículas que va a ir depositando estas moléculas de celulosa y de todo lo que va a formar parte de la pared celular. ¿Está claro, chicos? Sí, Ya, profe. perfecto. Vamos a pasar entonces ahora al otro procedimiento. La meiosis es un poco diferente, ¿cierto? En la meiosis, el proceso acá va a ser... Profe, dime. que ya son las 11:30 para la tarea. Es que necesito pasarles la meiosis para la tarea, o si no tendríamos que contestar solamente las preguntas de la mitosis. Ya, vamos a ver la tarea. Ya, bueno, vamos a contestar solamente la de la mitosis y vamos a dejar la meiosis para la próxima clase, ¿les parece? Sí, porque se parecen más difícil. Ya, ok. Vamos a salir de acá y entonces vamos a mantener y vamos a ver qué tarea tienen. Pueden ver las preguntas, ¿cierto? Ya, esta es de mitosis, o sea, de meiosis, así que no la vamos a poder hacer. Vamos a contestar entonces la número 2. En el Classroom, ustedes van a colocar número 2, está puesto ya en el Classroom, no sé si lo vieron. Entonces, ya, ahora les voy a dar 2 minutos para que miren esta pregunta y la puedan responder. ¿Se la leo o me callo y la miran? Profe, ¿se contesta en comentarios de la clase o en Sí. comentarios privados? No, en comentarios. Usted tiene que ir a su Classroom y usted va a tener un lugar donde dice Montserrat, ¿cierto? Y usted se mete a su lugar y contesta usted para usted nomás. Yo supongo que eso me llegará a mí y que no lo puede ver otra persona. ¿Se entiende? Entonces, privados. Sí, privados. Es que yo no sé cómo funciona mucho eso, pero ustedes ya están más al tanto privado, entonces. ¿Se entiende? Privado. Es solamente usted que contesta. Ahora mírela, dice, ¿cuál de las siguientes opciones asocia correctamente la etapa del ciclo proliferativo con su proceso celular que ocurre en ella? No digan nada. ¿Cuál es la fase M, profesora? Mitosis, pues chiquillas, ¿cuál va a ser la fase M? Ah,
Ya, 1 minuto más. Profe, hay que responderse al tiro en el Sí, chat. al tiro. Si quieren pueden meterla en un papel mientras y después, porque van a tener súper pocos minutos hasta las 11 nomás para terminar. Entonces, si quieren la anotan en un papel y luego la traspasan. Ya, voy a cambiar. Voy a ver si esta de... A ver, esta... Ya, esta no la vamos a poder hacer tampoco. Esta sí, ya. La 2, no la 3 no la vamos a poder hacer porque es de meiosis, así que vamos a hacer esta. Ya, 2 minutos. Se los voy a poner más grande. Ya, ahí. Ahí está suficientemente grande. ¿Esa qué número es? ¿La 4? Esta es la 4, la última parece, ¿cierto? Entonces contestan la A, era la 2 y la 4. Y entonces la otra clase, cuando termine meiosis, contestamos la 1 y la 2 y ahí hacemos el proceso completo. Y aquí estaría la mitad, ¿ya? No se la manden a los compañeros, solitos, 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 solitos. Ya, ¿cómo estamos? ¿Listo, profe? Ya, ¿listo todo el mundo? Vamos a dar 30 segundos más. Perdón. Ay. Ya, listo. Vamos a volver a la plataforma. Entonces usted tiene que haberlo subido en la plataforma y ahora voy a pasar lista de nuevo y sería la última vez. Ya. Ok. Ya. Entonces, chicos, la próxima clase lo que vamos a ver es meiosis y contestar las otras dos y ahí tenemos 4. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Dónde me quedó la hoja esta? Espérenme. Uy, Sí, qué profe, está susto. Ya. claro. Uy, no sé dónde quedó la hoja. Ya. Ya me dio susto. Ah, no, aquí está. ¿Y por qué no me abre? Ahí sí, ya. Ya, chiquillos, entonces eso sería la clase de hoy día. Miren, antes de ver esto, si yo tuviese que hacer un diagnóstico estaría un poquito asustada porque encuentro que, no sé si los que no me hablaron es porque no tienen cómo, pero encuentro que están como olvidados de estas cosas, entonces yo les voy a pedir que para la próxima clase hagan un poquito de repaso de la meiosis para que las dudas que tengan las puedan resolver ahora. Ya no nos queda mucho tiempo. Yo creo que a lo mejor en noviembre, no sé cuándo, porque nos pueden decir en cualquier momento, ya los niños se van o dejemos a los niños tranquilos o no sé qué con los niños y